Comentario Santiago capítulo 4 y 5. Capítulo 4. Este capítulo deja en claro que había división y disputas carnales entre los creyentes. Una causa era el deseo egoísta de muchos que querían ser maestros, pero la causa básica era la desobediencia. Había una falta de verdadera separación en la vida de las personas. Es una tragedia cuando los hermanos viven en discordia en lugar de vivir en unidad. Salmos 133. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Amós capítulo 3, versículo 3. Los enemigos que debemos enfrentar. Versículo 1 al 7. Nótese en capítulo 3, versículo 15 que el cristiano lucha contra el mundo, la carne y el diablo. La misma lista se halla en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, donde se describe la vida del pecador no salvo. La persona no salva vive para el mundo y la carne y está bajo el control del diablo. Los que confían en Cristo reciben el Espíritu Santo y tienen una nueva naturaleza. Sin embargo, todavía batallan contra estos enemigos. La carne, versículo 1 al 3. La palabra pasiones no significa necesariamente pasiones sensuales, significa simplemente deseos. Estos deseos obran en los miembros del cuerpo y estimulan a la carne y crean problemas. Por favor, tenga presente que el cuerpo en sí mismo no es pecaminoso, es la naturaleza caída la que controla el cuerpo, la que es pecaminosa. La carne es la naturaleza humana separada de Dios, así como el mundo es la sociedad humana separada de Dios. Es por eso que Romanos capítulo 6 nos exhorta a someter los miembros de nuestro cuerpo al Espíritu Santo. Y hace también el énfasis en Romanos capítulo 8 y Gálatas capítulo 5. Nótese también lo que dice Santiago en capítulo 1, versículo 5, respecto a nuestros deseos. En el versículo 2, Santiago describe las acciones pecaminosas de estos creyentes. Codician, matan para obtener. Gálatas capítulo 5, versículo 15, y no se detienen a orar respecto a sus deseos, y cuando en efecto oran, lo hacen egoístamente para aumentar sus placeres, no para glorificar a Dios. La carne hasta puede estimular a una persona a orar, a leer la Biblia, a ir a la iglesia, etc. Por supuesto, cuando un creyente está en guerra consigo mismo, no es muy probable que pueda tener paz con otros. El mundo, versículo 4 al 5. Adulterio espiritual es estar casado con Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 4. Y sin embargo, amar al mundo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 y 3. En el Antiguo Testamento Dios llama adulterio a la idolatría de Israel debido a que los ídolos le habían robado la devoción a su pueblo. ¿Cómo pueden los cristianos tener amistad con el mundo cuando han sido llamados a salir de él? Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Hemos sido crucificados al mundo y este a nosotros. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Hay 4 pasos peligrosos que da el creyente para entrar en una relación errada con el mundo. 1. Amistad con el mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4. 2. Contaminarse con el mundo. Santiago capítulo 1, versículo 27. 3. Amar al mundo. 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. 4. Conformarse al mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. El resultado es que el creyente en componenda es juzgado con el mundo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 32. Lot ilustra esa necedad. Génesis capítulo 13, versículo 10 al 13. Y el capítulo 19, los creyentes enemigos del mundo son enemigos de Dios. Entristecen al espíritu quienes anhelan celosamente su amor al mundo. El diablo, capítulo 4, versículos 6 y 7. Los cristianos que viven para el mundo y la carne se
tornan orgullosos, y el diablo se aprovecha de esta situación porque el orgullo es una de las armas principales. Dios quiere darnos más gracia, más que cualquier cosa que Satanás puede dar. El cristiano debe usar la palabra para resistir a Satanás. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. Y el Espíritu lo capacitará para hacerlo. Pero Dios no puede ayudar al cristiano orgulloso que rehúsa arrepentirse del pecado y humillarse. La gracia es para el humilde, no para el arrogante. Debemos primero someternos a Dios, luego podemos resistir eficazmente al diablo. Es importante que los cristianos se autoexaminen para ver si alguno de esos enemigos están derrotándolos. Las exhortaciones que debemos atender. Versículo 8 al 17. Santiago ahora se vuelve a 3 advertencias importantes y llama a los cristianos a arrepentirse de sus pecados, a menos que los individuos y las iglesias estén a bien con Dios, no puede haber paz. Advertencia contra el orgullo. Versículo 8 al 10. Las guerras y las contiendas se originan en el orgullo. El cristiano sabio siembra semilla de paz. Capítulo 3, versículo 13 al 18. El orgullo nos aleja de Dios, mancha nuestros corazones y obras. De nuevo es el pecado de doble ánimo, y esto es básicamente la falta de sumisión. La expresión purificad vuestros corazones, versículo 8, lleva la idea de tener un corazón casto y fiel, sin amar al mundo ni entristecer al espíritu. Estos creyentes vivían en placeres, rodeados de risa y gozo, mundanos. Necesitaban ser sobrios y serios, quitando el pecado de sus vidas. Santiago promete que si se humillan, Dios les enaltecerá. Lucas capítulo 14, versículo 11, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 y Proverbios capítulo 29, versículo 23.